Éxodo, capítulo número 15, versículo número 11. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Amén. Vamos a orar. Padre eterno, a través de Jesucristo, me presento delante de su majestuosa presencia, de su presencia santa, Señor. Oro para que usted me guíe con temor para hablar de su palabra y de su ser. Oro, Señor, para que usted traiga temor a este auditorio, a cada uno de los presentes. Señor, que su presencia especial cuando su pueblo se reúne esté aquí con nosotros. Señor, oro para que podamos deleitarnos en quien usted es, que podamos engrandecerle por quien usted es, que podamos servirle por lo cuán glorioso que es su nombre. Que los hombres desaparezcamos y que Cristo sea exaltado. Padre Santo, traiga temor en esta hora sobre su iglesia. Se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a dar continuidad a nuestra serie sobre los atributos de Dios. En el día de hoy vamos a hablar sobre un atributo que es muy importante. Un atributo que la Biblia da un énfasis por encima del resto. Hoy día vamos a hablar sobre la santidad de Dios. El puritano Stephen Charnock escribió con respecto a este atributo lo siguiente: la santidad de Dios es su gloria, como su gracia es su riqueza. Si Dios tuviera la más mínima falta de santidad, sería un monstruo, más demonio que Dios. Es decir, la santidad en Dios es necesaria. Es necesaria. Dios sin su santidad no sería Dios. Dios sin su santidad no sería lo que Él es. Es por eso que muchos de los puritanos, cuando hablaban sobre la santidad de Dios, ellos se referían a aquel atributo como el atributo de Dios, distinto, diferente. Nosotros sabemos que a la luz de las Escrituras no hay ningún atributo mayor que otro, pero las Escrituras enfatizan en la santidad de Dios y muchos estudiosos hacen aquel énfasis. Otro puritano, John Howe, dijo lo siguiente: podemos llamar a este atributo trascendental. Es como si penetrara en los demás atributos y les diera más brillo. Este atributo es aquel que hermosea el resto de las perfecciones de Dios, la santidad. Isaías, capítulo número 6, versículos 2 y 3, dice lo siguiente: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas.
con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis, capítulo 4, versículo número 8, dice lo siguiente: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el único atributo que es repetido 3 veces consecutivas es la santidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque los judíos, para dar énfasis en alguna palabra, ellos no colocaban o no utilizaban signos de exclamación. Ellos no utilizaban negritas. Ellos no escribían toda una palabra o toda una oración en mayúscula. Ellos repetían consecutivamente una palabra. Y aquí encontramos eso. Este trisagión es el único atributo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que se repite 3 veces consecutivas. Las Escrituras no dicen que Dios es amor, amor, amor. No dicen que Dios es omnipotente, omnipotente, omnipotente. No dice que Dios es misericordia, misericordia, misericordia. Dice que Dios es santo, santo, santo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos ese énfasis en la santidad de Dios. Si existiera solamente una palabra para describir el ser de Dios, eso sería santidad. Santidad. Dios es santo. Aquellos serafines cubrían su rostro en señal de reverencia, porque ellos no se atrevían a mirar directamente la gloriosa y santa presencia de Dios. Ellos no se atrevían, ellos no osaban a mirar directamente a Dios. Es más, porque no podían. En señal de reverencia, cubrían sus pies en señal de modestia para no descubrir sus cuerpos delante de la presencia de Dios. Y con las otras 2 volaban para cumplir rápidamente, ágilmente algún requerimiento de Dios. Es decir, las otras 2 estaban para el servicio de ese Dios que es 3 veces santo. Entonces ellos cubrían sus rostros, cubrían sus pies y utilizaban sus alas para servir, para reverenciar a ese Dios que es 3 veces santo. Ellos no osaban en mirar directamente a la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque podían ser desintegrados ante la santidad de Dios. Ante la santidad de Dios, mis hermanos. Entonces es por esa razón que los hombres del pasado decían que la santidad es el atributo de Dios o la perfección divina. La santidad. Dios es santo, mis hermanos. Entonces nosotros debemos prestar atención a esta perfección divina, ya que nuestra eternidad depende de ella. Nuestra eternidad, su eternidad, depende de la santidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque todo pecado que el hombre comete es delante de Dios. David dice: contra ti solo he pecado. Y no es solo delante de Dios, es delante de un Dios que es santo. Entonces debemos prestar atención a esta perfección divina, ya que nuestra eternidad depende de ella. Depende de ella. Y vamos a ver qué significa, vamos a comenzar viendo
¿Qué significa la santidad? La definición de santidad. Nuevamente cito aquí el puritano Stephen Charnock, que dice lo siguiente: la santidad significa estar perfectamente libre de todo mal, sin contaminación alguna. Es rectitud moral e integridad. Dios actúa de un modo que concuerda con su propia excelencia. La palabra hebrea que se traduce como santidad tiene la siguiente idea: algo que es cortado y apartado. Cortado y apartado. Esto significa separación y consagración. Separación. Dios está separado de toda su creación. Él es distinto a toda su creación. Él es diferente a su creación. Está separado de su creación. Nosotros somos criaturas. Él es creador. Nosotros somos hombres. Él es Dios. Hay una distinción. Éxodo capítulo número 3, versículos de 3 al 5 dicen lo siguiente: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios, aquella zarza simbolizaba que la presencia de Dios. Aquella zarza que ardía y no se consumía, era la presencia de ese Dios que es 3 veces santo. Cuando Moisés se quiso acercar, Dios dijo: para, Moisés, este no es un lugar común. Aquí está mi presencia, que es santa. Hay una separación, no puedes entrar. Quita tu calzado, no puedes entrar de cualquier forma. El versículo que iniciábamos leyendo, Éxodo 15:11, dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como él? Nadie. Es el énfasis. Tú eres único. No hay otro semejante a ti. ¿No es así como dice la alabanza? Citando las Escrituras: no hay semejante a ti, oh Jehová. Entonces, santidad, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de separación. Pero no solo hablamos de separación, sino también de consagración. Dios está consagrado a sí mismo, a salvaguardar su propio honor. Lo que dice el Salmo 89, versículo 35, dice: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. ¿Por qué Dios juró por su santidad? Porque Dios no puede jurar por nada más elevado que Él. Por su santidad está jurando por sí mismo. Entonces, cuando hablamos de la santidad de Dios, debemos entender estas dos ideas. Santidad implica pureza moral, pero también implica la singularidad de Dios. Dios es único. Dios es único, no hay otro semejante a Él. Entonces, como decíamos al principio, si Dios no fuese santo, Él
no sería Dios. Stephen Chagnock nuevamente dice lo siguiente aquí. Es sencillamente inconcebible que Él fuera otra cosa sino santo. O sea, no cabe en la mente de este puritano un Dios sin santidad. Es necesario. Entonces Dios es santo. Dios es puro moralmente y Él es distinto a su creación. Él es aparte de su creación. No hay otro semejante a Él. Él es único, diferente. Él es ontológicamente santo. Él es intrínsecamente santo. Él es absolutamente santo. La esencia misma de Dios es santidad. Él irradia santidad. Él manifiesta santidad. Usted, cuando se coloca delante de un espejo, usted ve su reflejo, ¿cierto? Y vemos quién somos. Si Dios se pudiese colocar delante de un espejo, sabemos que no es así porque Él es espíritu. Si existiese la posibilidad, lo que Él vería sería santidad. Santidad. Segunda de Samuel 2:2 dice lo siguiente: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Él. Él es único. Apocalipsis 15:4 dice lo siguiente: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La santidad es digna de temer. Y Él es el único que es santo. El nombre de Dios se relaciona con su santidad. Es decir, el nombre de Dios, cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de la esencia de Dios. Isaías 57:15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuyo nombre es el Santo. Aquí nosotros debemos entender la importancia del nombre de Dios. Debe haber continuamente en todas las Escrituras que se hace énfasis en el nombre de Dios. Cuando Moisés quería o tenía que ir a liberar al pueblo, él le pregunta a Dios: ¿en el nombre de qué Dios voy? Yo soy te envió. Usted va a ver todo el Antiguo Testamento cuando hablan en el nombre del Señor. En el nombre. Usted va a ver en el Nuevo Testamento bautizándolo que en el nombre. En el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre apunta a la esencia. Y no hay otro atributo que se asemeje o que esté tan conectado con la esencia de Dios como la santidad. Y aquí se relaciona, y cuyo nombre es el Santo. Siempre nosotros hablamos, su nombre es Santo. Alabanzas que describen la santidad de Dios y hablan del nombre de Dios como Santo. ¿Por qué? Porque están hablando del ser mismo de Dios. La mayor característica, la mayor perfección, la mayor cualidad es su santidad. Su santidad, mis hermanos. Entonces, Dios es santo. Él es impecable moralmente. Él no peca
y no existe la posibilidad de que Él pudiese pecar. No hay nada de pecado en Él. Él es impecable moralmente. Pero también Él es único. No hay nadie semejante a Él. No hay otro. No hay otro como Él. Eso significa la santidad. Dios impecable moralmente y que no hay otro como Él. Solo Él es santo. Segundo, mis hermanos, esa santidad se manifiesta en sus obras. En sus obras. Todas las excelentísimas y maravillosas obras de Dios son el resultado, el producto de su santidad. De su santidad. Si hay algo bello, hermoso en esta creación, es producto de su santidad. Cuando usted ve en Génesis capítulo 1, versículo 31, dice lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Por qué todo era bueno? Y no era simplemente bueno, sino que en gran manera, refiriéndose a la creación de Dios. ¿Por qué era perfecta? ¿Por qué era tan buena? Porque era el resultado de la obra de un Dios santo. Cuando usted ve Eclesiastés capítulo 7, versículo número 9, hablando del hombre, de esta creación del hombre, dice lo siguiente: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces Dios hizo al hombre recto. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es santo. Los ángeles, incluso los ángeles caídos. Vea lo que dice Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice, aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, eran antes de la caída dignos, sino que abandonaron su propia morada. Ellos abandonaron su morada. Pero en un inicio eran dignos, producto de la santidad de Dios. Incluso Satanás, antes de que fuese expulsado, antes de pecar, aquella alusión que hace Ezequiel capítulo 28, versículo número 15, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Perfecto en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado. La creación de Dios, toda su creación, era buena, perfecta. ¿Por qué? Porque fue hecha por un Dios que es santo, un Dios impecable. Su creación era hermosa, linda, maravillosa. Basta ir a algún lugar, algún campo, visitar algún lugar, la naturaleza, usted ve y comienza a mirar y ve cuán maravillosa es. Es el resultado de un Dios santo. Santo. Dios es ese patrón de hermosura. La santidad es hermosa. Dios. Cuando nosotros vemos algo hermoso, es producto de la santidad de Dios. La santidad de Dios también se manifiesta en su ley. La ley de Dios es pura, es santa. Romanos capítulo 7, versículo número 12 dice así: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios es buena, la ley de Dios es
santa, la ley de Dios es justa, la ley de Dios es pura. Salmo 19, versículos 8 y 9 dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Su ley es pura. Sus mandamientos son puros, son santos. Arthur Pink dice lo siguiente: esa ley prohíbe el pecado en todas sus variantes, en la forma más refinada, así como en las más groseras, la intención de la mente como la de la contaminación del cuerpo, el deseo secreto como el acto abierto. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y la ley del Señor es buena. Es buena. Es santa. Es pura. Y ese es el problema que a veces nosotros los hombres tenemos. Una cierta resistencia, o algunos una total resistencia a la ley de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es santa. Porque es santa. Y nosotros, pecadores. Entonces la ley de Dios es buena, es santa, es pura. Entonces hemos visto la definición de la santidad, hemos visto la manifestación de la santidad en su creación y también en su ley, en su palabra. Esta palabra es santa. Es por eso que en el Nuevo Testamento un autor dice que sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Cuando usted ve los salmistas que describen la ley del Señor, dicen: tu ley es mi delicia. Ella es hermosa, ella es buena, es un deleite para el hombre, la ley del Señor. Entonces Dios es santo. Dios es profundamente santo. En cuarto lugar, yo quiero que veamos la consecuencia de la santidad de Dios. Porque tal vez cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios, ignoramos la consecuencia que tiene esta. Que podemos decir, no hay problema, decimos Dios es santo y cantamos que Dios es santo, no hay problema. Pero el problema está con la consecuencia, lo que deriva de aquella perfección, que para muchos es chocante, pero es el resultado de la santidad de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Que Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Debido a la santidad de Dios, Él odia el pecado. Dios ama todo lo que Él es, todo lo que es conforme a sus leyes, y aborrece todo lo que es contrario a ellas. Dios ama su ley, que es perfecta, y por ende aborrece todo lo que sea contrario a sus leyes, todo lo que sea contrario a su ser, todo lo que sea contrario a su santidad. Proverbios 15:26 dice así: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Salmo 5:5 dice así: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece el pecado. Algunos tienen problemas con los términos e incluso encuentran justificativos y dicen, no es que Dios no odia, Dios aborrece. Vea un sinónimo de aborrecimiento: odio. Entonces la santidad de Dios demanda
o tiene como consecuencia que Él aborrece el pecado, Él odia el pecado, Él no tolera el pecado, Él no soporta el pecado. Jamás. ¿Cuántos pecados fueron suficientes para expulsar a Adán y Eva del Edén? Uno solo. Uno solo, mi hermano. Suficiente. ¿Por qué? Porque Dios no soporta la iniquidad. Dios no soporta el pecado. Dios no soporta el quebrantamiento de sus preceptos. Dios no soporta el quebrantamiento de su ley. No lo soporta. Escuche lo que dice Stephen Charnock. Siendo el mal lo contrario de la santidad, es necesario que Dios lo odie. De no hacerlo, se odiaría a sí mismo y se convertiría en un enemigo de su propia naturaleza. Es necesario que Dios odie el pecado, producto de quien Él es. Usted sabe que Dios muchas veces es más severo en castigar o disciplinar el pecado en su pueblo que en los impíos. A los fariseos, el Señor les llamó ¿de qué? Hijos del diablo. A Pedro, a uno de sus apóstoles, le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Ves la diferencia? Dios muchas veces es más severo con el pecado en medio de su pueblo que fuera de él. Es más severo, mis hermanos. Un solo pecado fue suficiente para expulsar a Adán y a Eva del huerto de Edén. ¿Y por qué nosotros pensamos muchas veces cuando pecamos que vamos a salir ilesos del pecado sin ninguna consecuencia, creyéndonos mejor que Adán y Eva? ¿No? ¿No? Y si usted ha pecado y no ha recibido la consecuencia de su pecado, no es porque Dios ignore su pecado, no es porque Dios haya pasado por alto su pecado. No, Dios está dándole la oportunidad de arrepentirse. Es una muestra de la gracia y misericordia del Señor, que a través de Cristo está dando la oportunidad de arrepentirse. Dios es santo. Y por ende, Él aborrece el pecado. El pecado y Dios no sé si usted alguna vez ha tomado dos imanes y los coloca al revés. ¿Cuál es el resultado? ¿Te los coloca? ¿Te los trata de unir? Y de esta misma manera, el pecado y Dios funcionan de manera similar. Dios no tiene comunión con el pecado jamás. Jamás. No hay una excepción para el pecado delante de la presencia de Dios. Jamás. Él no va a pasarlo por alto. En quinto lugar, mis hermanos, quiero que veamos la manifestación de la santidad en la cruz. No hay mayor expresión que muestre lo cuánto Dios odia el pecado que la cruz. Mateo capítulo 27 versículo 46 dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has
desamparado. Nosotros acabamos de ver el año pasado esta palabra del Señor Jesucristo. Y veíamos que aquí está el clímax del sufrimiento de Cristo. Es aquí en este momento que Él exactamente estaba soportando toda la justa, santa justicia de Dios derramada en forma de ira. Entonces, en la cruz vemos cuán santo es Dios, que ni siquiera pasó por alto el pecado imputado en su propio Hijo. No es el pecado que Cristo cometió, que Jesús cometió, no. Es legalmente el pecado de otros imputados en Él. Él no lo pasó por alto. Él no lo pasó por alto. Y aquí yo tengo una frase un poco más extensa de Stephen Shagnock que describe este momento de una manera extraordinaria. Y dice lo siguiente: ni los juicios que han sido o que serán vertidos sobre el mundo impío, ni la llama ardiente de la conciencia pecadora, la sentencia irrevocable dictada contra los demonios rebeldes y los gemidos de las criaturas condenadas nos demuestran tan palpablemente el odio de Dios hacia el pecado como la ira del Padre desatada sobre el Hijo. La santidad divina jamás se mostró más atractiva y hermosa que cuando la faz del Salvador estaba más desfigurada por los gemidos de la muerte. Él mismo lo declara en el Salmo 22. Cuando Dios esconde de Cristo su faz y le hunde en un afilado cuchillo en el corazón, haciéndole exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo adora esa perfección divina. El versículo 3 del Salmo 22 dice: pero tú eres santo. ¿Está viendo cómo describe Shagnock? Si la santidad divina jamás se mostró más atractiva y hermosa que cuando la faz del Salvador estaba más desfigurada. Y él dice, Cristo mismo, en ese momento dice: tú eres santo. Citando el Salmo 22, yo creo que lea el Salmo 22, versículos del 1 al 3, que dice así. Es un salmo mesiánico que se le atribuye a Cristo, que Cristo lo cumpliría. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. O sea, en aquel momento, cuando el Señor Jesús estaba soportando la justa, santa ira de Dios y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando las Escrituras en Isaías dice que Él fue molido por nuestros pecados, estaba siendo desfigurado su cuerpo por causa de nuestros pecados. Shagnock dice que no hay mayor hermosura que aquel momento. ¿Por qué? Porque refleja lo cuán santo Dios es. Lo cuán maravilloso que Dios es, lo cuán magnífico que es su santidad. Porque ni siquiera toleró el pecado imputado en su propio Hijo. Y si Dios no pasó por alto los pecados imputados en su Hijo, tampoco pasará por alto ningún pecado cometido por el hombre. Es más, cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, nuestros pecados no quedan sin castigar. Nuestros pecados fueron imputados en Cristo, fueron castigados en Cristo. Es por eso que no morimos cuando los cometemos. Dios es santo, no hay ningún atributo
tan impactante como la santidad de Dios. La mayor manifestación de la santidad de Dios que expresa cuánto Dios odia el pecado es en la cruz. Es en la cruz, en Cristo, cuando Él estaba siendo molido por nuestros pecados. Esa es la santidad de Dios. Dios es santo, mis hermanos. No hay otro como Él. No hay otro semejante a Él. Mis hermanos, para ir finalizando, nosotros debemos tener mucho cuidado con menospreciar la santidad de Dios. Debemos tener mucho cuidado con menospreciar esta perfección divina. ¿Y cuándo se puede menospreciar? Cuando creamos un Dios en nuestra imaginación, según nuestros propios deseos, según nuestros propios deleites, y no es el Dios de las Escrituras en realidad. Y creamos un nuevo Dios que es menos santo y que tolera el pecado. Cuidado. Porque el Salmo 50:21 dice así: estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios mostrándonos que Él no es como los hombres, que Él no es según los deseos de los hombres, Él es según lo que Él ha revelado ser en su palabra. El hombre es tan perverso que es capaz de imaginar un Dios según sus propios deseos, es más, y de colocarle el nombre de Jesús, de Dios. Pero mi Dios tolera todo el pecado. Mi Dios es amor y quiere darle un beso a todos, nos dijo así un cantante. No sé, tal vez su Dios es el que creó en su mente, su corazón, pero el Dios de la Escritura no. El Dios de la Escritura es 3 veces santo. Entonces hay que tener cuidado con menospreciar la santidad de Dios. ¿Cuándo más se puede menospreciar la santidad de Dios? Cuando desfiguramos la imagen de Dios en nuestras propias almas. La imagen y semejanza de Dios, de quien nosotros somos. Cuando el hombre se comporta como un verdadero animal. Cuando esa imagen y semejanza de ¿qué? De rectitud es deshonesto. Cuando este mundo llama ¿qué? A los hombres. No, que el hombre es hombre cuando tiene muchas mujeres. Eso no es bíblico. Eso es denigrar la imagen y semejanza de Dios. Eso lo hace un perverso. ¿Cuándo más? Cuando tergiversamos las Escrituras para justificar nuestros pecados. Es así el hombre. El hombre cuando está ahí ya envolvido por pecado, es más, a veces resiste tanto que usa la Escritura para justificar su pecado. David también cayó. Estamos menospreciando la santidad de Dios. Cuando oras para que Dios te ayude en tus pecados. Se menosprecia la santidad de Dios. Es más, el hombre pecado cuando entra es capaz de llevar a las personas a orar para satisfacer sus pecados. Menospreciamos la santidad de Dios. Cuando te burlas de la santidad de cristianos verdaderos. Que se está queriendo ser más santo que los demás. No, es el legalista. Es la excusa que ocupan mucho. No. Burlarse de la santidad de un santo es menospreciar la santidad de Dios. Cuando te quejas de la ley de Dios, que es demasiado estricta, también se menosprecia. Veíamos la palabra del Señor, la ley del Señor es buena. ¿Cuándo más? Cuando le añades vanas opiniones a las sagradas Escrituras. Que no están así
que Dios no es tan severo con el pecado. Eso era en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no, es diferente. Es diferente. Ve Apocalipsis. ¿Quién es el que pisa el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso? Cristo. Cristo. Nosotros estamos aquí, mis hermanos, reunidos para adorar a un Dios o al Dios que es santo. Y por esta causa nuestra adoración no puede ser de cualquier forma. ¿No? Nuestra adoración debe ser basada en los principios bíblicos. Nosotros hacemos lo que Dios dice explícitamente en las Escrituras que se debe hacer para adorarle a Él. No podemos adorar según nuestra propia imaginación, según nuestros propios deseos, nuestros propios deleites. Debemos adorar al Señor con reverencia, con temor, presentarnos al culto santo, con reverencia, con temor. No de cualquier forma. Muchas veces nosotros nos presentamos aquí al culto sin haber orado en todo el día del Señor. Muchas veces nos presentamos aquí al culto en el día del Señor, ni siquiera estoy hablando el resto de la semana, el del día del Señor, sin haber leído una porción bíblica. Muchas veces nosotros venimos al culto incluso de manera equivocada, esperando recibir algo del Señor y no esperando entregar algo a Dios. Adoración, reconociendo las grandezas de su nombre, reconociendo su santidad, cuán hermosa es. Venimos al culto y nos ponemos a comer. Reverencia. Reverencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 17, dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si Dios es santo, Él demanda que su pueblo sea santo, que su congregación sea santa, que su iglesia sea santa. Entonces, Él llama. Dios, su llamado es que andemos en santidad en cada aspecto de nuestras vidas. No es una parte. No es, que yo soy santo cuando voy a la iglesia y muestro apariencia de piedad. Aquí usted no muestra nada. Que yo me he visto terno y corbata y soy más santo. Aquí no muestra nada. ¿Sabe dónde muestra que usted es santo? ¿Usted verdaderamente sirve a un Dios santo? Allá cuando está solo, en el baño solo. Ahí cuando está escribiendo mensajes por WhatsApp solo a tantas horas de la noche. Allá cuando está visitando lugares que no debe frecuentar, ahí muestra usted que es santo. Cuando el ojo de la iglesia, el ojo de los hermanos, el ojo de sus padres no están, ahí usted muestra que es santo. Es el pueblo que Dios quiere, un pueblo santo, un pueblo distinto, un pueblo que le honra a Él, que no está preocupado con los hombres, que no está preocupado con su propia reputación, sino que estamos preocupados con el testimonio de Cristo, con la reputación de nuestro Dios que es 3 veces santo, hermano. Es ahí, en ese momento, en ese lugar. Es ahí cuando estoy a un clic de visitar un sitio que es inmundo, inmoral, perverso, pervertido. Es ahí. La tentación no es pecado. Ceder a la tentación es pecado. Regocijarse y revolcarse en el pecado es pecado, mi hermano. Sentir placer en aquello es pecado. Martín Lutero decía, no podemos evitar que los pájaros vengan a nuestras mentes, ¿cierto? No podemos evitar, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lutero dice, pero podemos evitar y debemos evitar que ellos hagan nido en nuestra cabeza. Eso. Primero de Juan 5 al 6 dice así, este es el mensaje
que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tiniebla y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es luz. El creyente anda en luz. El creyente no anda haciendo cosas escondidas. El creyente no anda ocultando cosas. El creyente es luz. La Biblia dice que nosotros somos luz del mundo. ¿Qué luz vamos a predicar? ¿Qué luz vamos a anunciar? Si cuando estamos solos pecamos delante de un Dios santo, ¿qué importa la reputación delante de los hombres? Si Dios sabe que en lo más íntimo de su corazón tiene un corazón perverso, engañador, adúltero, fornicario. ¿De qué sirve? Si en el día del juicio saldrá toda la luz, ¿de qué sirve? Por eso que los puritanos daban énfasis: Dios es santo, profundamente santo, intrínsecamente santo. No hay nada que pase por el filtro de la santidad, que pase por alto. Si estás viviendo en pecado, mi hermano, y al mismo tiempo queriendo servir o recibir el favor de Dios, que asistas a los cultos e incluso oras en todo tiempo, eso no sirve de nada si no te arrepientes y abandonas tu pecado. Vea lo que dice Habacuc 1:13, la primera parte: muy limpio eres de ojo para ver el mal. No puedes ver el agravio. Dios no mira, Dios vuelve aquel que practica el pecado. Pero, mis hermanos, el corazón legalista, el corazón orgulloso, peca, intenta cubrir su pecado haciendo obras, buenas obras, y no busca el arrepentimiento. Pero yo oro, paso horas y desgasto mis rodillas llorando, orando. ¿Sabe qué dice Proverbio 28? Proverbio 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Dios odia esa oración. Dios detesta oración. ¿Quién dijo que Dios recibe toda oración? Oración con pecado Dios no recibe. Puede sangrar rodillas, pero si está en pecado no recibe. Entonces, mis hermanos, la santidad de Dios es digna de ser temida. Tema delante de un Dios que es 3 veces santo. ¿Qué dijo Isaías cuando contempló la grandeza de la majestad de Dios? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Apocalipsis 1, 17 y 18, esa revelación que recibe Juan en la isla de Patmos. Él dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan dice: cuando le vi a Cristo, caí como muerto a sus pies. Eso es lo que produce la presencia santa de Dios. Doblega a los hombres, humilla a los hombres, nos hace temer delante de la presencia de Dios. Mis hermanos, ¿quieren agradar a Dios? Confiesen sus pecados y apártense de ellos y comiencen a vivir en santidad. La única salida. ¿Quieren hacer la voluntad del Señor? Vivan en santidad. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. A veces el ser humano quiere: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Es que esto, acá, ya. No, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten del pecado. Listo. Que ande conforme a la ley del Señor. Que ande conforme al llamamiento que recibió. Un llamamiento santo. Un llamamiento puro. El Evangelio es nuestra única esperanza ante la santidad de Dios. Para aquellos que están sin Cristo, deberían correr con toda la fuerza, correr como si estuviese en los últimos minutos de una maratón.
a unos segundos de llegar a la meta. Corra a los pies de Cristo. Corra a los brazos de Cristo. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. A los que están en Cristo, si andan conforme a la palabra de Dios, sigan cuidando sus vidas. Si se han estado desviando de la palabra del Señor, vuelva al camino así como lo hacía el peregrino. Hermanos, Dios es santo. Dios es profundamente santo. Yo quiero aquí terminar con un versículo. Salmo 96, versículo número 9. Es así. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Si quiere grabarse un versículo con respecto a la santidad de Dios, sea este, Salmo 96, versículo 9. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Si viene aquí a adorar al Señor, venga a adorar con manos santas, con mentes santas, corazones santos, cuerpos santos, intelecto santo, andando en luz, andando en santidad. No solo andando en luz, siendo luz. La Biblia dice que somos forasteros y peregrinos en tierras extranjeras. ¿Cómo es un extranjero? Un extranjero, cuando usted lo oye hablar, usted lo identifica. ¿Por qué? El idioma. Incluso aunque hable el español, no lo habla igual como el nativo. Dice, este extranjero porque habla así. Este extranjero porque se viste distinto. Este extranjero porque tiene conductas diferentes. De esa misma manera los cristianos son distintos. Tienen patrones diferentes, visten diferentes, se comportan diferentes, tienen actitudes diferentes. Anhelan cosas distintas. No anhelan las cosas de esta tierra, sino que las cosas de los cielos. No están preocupados de hacer tesoros aquí en la tierra que saben que todo va a perecer, sino están preocupados de hacer tesoros en los cielos donde todo va a prevalecer por siempre y para siempre. Y el mayor tesoro de los cristianos es un Cristo santo. Estar en la presencia por siempre delante de un Dios que es santo. Amén. Hermanos, vamos a orar.